Nos encontramos ahora con el doctor Ernesto Lobón Sánchez. Él es actualmente gerente de proyectos de una importante empresa contratista nacional. Ha sido gerente de proyectos de Electrocentro, director nacional de Hábitat para la Humanidad aquí en nuestro país, jefe de obras de SEDAPAR y también es ex titular maestro de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de San Agustín. Él está acá para hablar de un tema de muchísima importancia para todos nosotros: infraestructura. No nos olvidemos que cuando hablamos de infraestructura hablamos de energía eléctrica, saneamiento, telecomunicaciones y transporte. Doctor Lobón, buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por... No, la gracias a usted. Doctor, la gran duda que con toda seguridad tienen también todos nuestros televidentes: ¿cómo se puede cuantificar el déficit de infraestructura que tiene el Perú actualmente? Y si se puede cuantificar, ¿de cuánto hablamos aproximadamente? Sí, hay varios estudios y varias estimaciones que nos dan cifras, digamos, congruentes. Uno de los estudios más serios, al año 2008, nos dice que tenemos una brecha por desarrollar, por invertir en infraestructura de 38.000 millones de dólares. 38.000 millones Sí. de dólares, nada menos. Y esta cantidad ha ido creciendo. El año 2002 se estimaba en 18.000, al 2005 ya estaba en 22.000, el 2008 en 38.000, y hay proyecciones que ya nos sobrepasan los 45.000 millones para este año. Es impresionante la cifra. Díganos, doctor, ¿a quién corresponde, a qué entidad, a qué estamento corresponde atender las inversiones que van a satisfacer y que van a disminuir? En general, al gobierno nacional, a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, que deben de participar a la inversión privada para que se aúna en estas inversiones. Estamos entendiendo de que los gobiernos anteriores, tanto a nivel nacional como los gobiernos locales, no han sabido atender la demanda de la inversión privada, o no le han dado la suficiente motivación. Podríamos de repente especificar un poco más cuál ha sido el error, dónde está el punto de quiebre que ha permitido que lleguemos a esta cifra. Se ha debido ser más audaz como gobierno en hacer las inversiones y en invitar a los empresarios privados a invertir en estas 4 necesidades primordiales que ha mencionado. Para explicarle, en energía eléctrica, de cada 4 peruanos, 1 no tiene acceso a la luz eléctrica. En saneamiento, de cada 3 peruanos, 1 no tiene acceso al agua potable, al desagüe o a una planta de tratamiento de aguas potables o servidas. En telecomunicaciones, apenas 1 de cada 2 peruanos tiene acceso a la telefonía fija, móvil o al internet. Y el más grave de todos, el transporte terrestre. Todos los peruanos, sin excepción, padecemos día a día las deficiencias en la infraestructura del transporte urbano, local y nacional. Todos nuestros televidentes pasan por este mal momento todos los días, basta con estar en cualquier esquina para ver lo mal que estamos en transporte urbano. Doctor, desde el punto de vista netamente técnico, ¿qué nos podría sugerir usted para empezar a cortar la brecha que tenemos entre nuestras necesidades y la infraestructura que deberíamos tener? Empecemos por el más grave, que es el transporte terrestre. En general, el transporte en su conjunto abarca los puertos y aeropuertos, pero el transporte terrestre es en el que nos movilizamos la gran mayoría de peruanos. Si bien existe un programa de grandes inversiones en carreteras, es insuficiente. La tendencia a futuro es mirar hacia los ferrocarriles, el tren y, de preferencia, los trenes modernos que son eléctricos. Bueno, no creo que sea una casualidad que las grandes capitales del mundo todas cuenten con metros y vías férreas para mover a las grandes masas. Lógico. Correcto, así es una tendencia, no solo por eficiencia ingenieril, técnica, sino sobre todo también ahora por un tema de energía, de eficiencia energética, y sobre todo sobre importancia medioambiental. Bueno, doctor, ¿por qué
se supone y se sostiene que el transporte férreo tiene un impacto mucho menor que otros tipos de transporte terrestre. ¿En qué se basa esta afirmación? Técnicamente, ¿qué le permite a las vías férreas, a los trenes, a los metros, no tener un impacto muy bajo en el medio ambiente? ¿Por qué? Para empezar, la más eficiente y más limpia de las energías es la energía hidroeléctrica. Es una energía renovable, del cual somos bendecidos por la naturaleza. Tenemos más de 80.000 megavatios potenciales para explotar. Apenas explotamos la 10ª parte de eso. Apenas tenemos una capacidad de generación eléctrica, tanto térmica como hidroeléctrica, de 8.000. Podríamos duplicar esa capacidad y orientarla no solo a los procesos productivos y al transporte. En el caso específico de los trenes, se es más limpia, no solo por la energía, sino por los impactos. Un tren puede llevar en una hora 50.000 personas con un ancho de vía de 9 metros. Si fuera en bus se necesitaría 34 metros de ancho. Si fuera en ómnibus, en automóviles, necesitaríamos más de 150. Entonces, esas son una de tantas ventajas que tiene el sistema ferroviario. ¿Por qué cree usted que hasta el día de hoy, que ya hemos dejado de ser un pueblo hace mucho tiempo y somos una ciudad que tiene ya una cantidad de habitantes muy respetable, hasta el día de hoy nadie ha planteado una solución de este tipo? ¿Por qué? Y si que se ha planteado en todo caso, ¿por qué no se ha llegado a ejecutar, siendo tan necesario y siendo, por lo que usted nos dice, tan conveniente para la ciudad? Hay muchas hipótesis al respecto. Para empezar, los intereses de grupos empresariales. No tenemos, por decir, empresas dedicadas a ese rubro que hagan, salvo muy pocas ahora, ver las bondades y las ventajas de estas inversiones. También existe un desconocimiento, una miopía de nuestras autoridades que no, aunque conocen muy superficialmente este tema, no lo afrontan con decisión. Doctor, al comienzo de esta parte usted nos habló que había también un tema de intereses. ¿Cree usted que este problema en el cual estamos por no contar todavía con un sistema de transporte de masas adecuado, en algún momento una de las causas haya sido el favorecer algún tipo de intereses? ¿Cree usted que pueda darse esa posibilidad? Porque le aseguro que es una de las preguntas que se está haciendo a nuestro público, porque en cualquier país es un derecho dudar en el, pero es una obligación después de todo lo que nos ha pasado. ¿Cree usted que en algún momento puede haber ocurrido algo de eso? Sí, eso ocurre y ha ocurrido en el mundo. El desarrollo de la industria automotriz en los principales países ha orientado a minimizar el transporte férreo, que generalmente ha estado orientado a la iniciativa estatal de los gobiernos de los países y no al desarrollo de los ferrocarriles. En menor escala, los mismos intereses ocurren en los países más pequeños como el nuestro. No hay ningún grupo empresarial interesado que promueva esas inversiones, y sí hay muchos grupos que, como sabemos, su vía de negocio, su forma es trabajar solamente carreteras o ese tipo de infraestructura. Bueno, para variar el tema político nuevamente, es no la causa, una de las causas por las cuales no contamos todavía, a pesar de la envergadura que tenemos en Arequipa, con un sistema de transporte de masas adecuado. Doctor, estamos en un momento político picante, vienen elecciones y todos los políticos ya empezaron a prometer. Para nuestra mala suerte todavía nadie nos ha prometido siquiera estudiar la posibilidad de una vía férrea para transportarnos adecuadamente. Nosotros, las personas que no tenemos un conocimiento profundo y en muchos casos ni siquiera superficial sobre estos temas, ¿qué podemos exigir a los candidatos en este momento para que sus propuestas se orienten a soluciones reales, a soluciones tangibles, a soluciones adecuadas? ¿Cómo podemos nosotros, la población, informarnos para exigir que los políticos pongan el interés donde debe estar? ¿Qué nos recomendaría usted? Bueno, yo les pediría a todos que exijamos a nuestros políticos en estos momentos en que esperamos planteamientos. ¿Cuáles van a ser los planteamientos en lo que yo he llamado o llaman bastantes
entendidos las 3 Is: la infraestructura, la inclusión y la innovación. En el tema de infraestructura hemos visto, queremos escuchar de nuestros políticos cómo van a solucionar el problema de déficit eléctrico, cómo va a hacer para solucionar las necesidades de agua y de desagüe. Felizmente el tema de telecomunicaciones está con un buen crecimiento y está en manos privadas, que siga así. Y finalmente la participación de todos para el tema del transporte urbano. ¿Cuáles son las propuestas que nos van a alcanzar los políticos? ¿Quién va a hacer eso? ¿Cuáles son las propuestas, las formas de asociación público-privadas o privadas puras para invitar a los grandes capitales y al mismo Estado como empresario y como promotor de estas inversiones? Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos tenerlo nuevamente por acá. Le aseguro que nuestros televidentes tienen muchas más preguntas para hacerle, pero siempre nuestro enemigo es el tiempo. Ya sabe, exijan a sus candidatos que hagan propuestas técnicas, científicas, sobre temas puntuales, que ya no nos paseen más. Regresamos. Muchas gracias, doctor.